¿Qué pasó con el auxiliar? Siempre pensé que había que hacer algún documental de alguna manera. El secuestro del kilómetro 18 sí nos parece importante que la gente recuerde que fueron 64 víctimas, 3 personas que murieron. Cuando ya te toca empezar a hablar de lo que sucedió, pues realmente hay temor, pero en la medida en que uno los escucha, yo tengo esperanza. Espero que el secuestro del kilómetro 18 se recuerde como un hecho violento, traumático, dramático, que afectó muchísimas familias, en especial aquellas familias que perdieron sus seres amados. En 3, 2, 1. De esta forma queremos darles a todos ustedes la bienvenida en este aniversario de los 20 años de lo que fue el secuestro del kilómetro 18. El secuestro ocurrió el 17 de septiembre del año 2000. Un grupo de la guerrilla del ELN ingresó a varios restaurantes y haciendas ubicados en el sector turístico de Cali sobre la vía Buenaventura, conocido como el kilómetro 18, tomando cautivas a 62 personas. Este hecho aconteció un año después, cuando el mismo grupo perpetró un secuestro colectivo de civiles en la iglesia La María, en el sur de Cali, principalmente con fines extorsivos para la ampliación del control territorial en Cali y sus alrededores. Todo esto en un contexto de una creciente dinámica de conflicto armado en la región, determinado por ataques de la extinta guerrilla de las FARC y la llegada y expansión violenta de los grupos paramilitares. Como respuesta al secuestro, el gobierno nacional dispuso una operación militar de unidades especializadas que cercaron al grupo de guerrilleros en límites de los departamentos de Valle y Cauca. El operativo fue conducido por los generales Jorge Enrique Mora Rangel, Carlos Alberto Fraxica y Jaime Ernesto Canal. Un amplio apoyo público a las víctimas se expresó en grandes marchas y pronunciamientos en las cuales Monseñor Isaías Duarte Cancino, con valentía, asumió públicamente los reclamos al ELN por la libertad de los secuestrados. Yo quiero decirle al ELN, llamen al obispo si quieren. Bajo el secreto de la confesión, yo recibo las coordenadas donde ustedes tienen a los secuestrados. El secuestro finalizó luego de 45 días bajo la presión militar y producto de acuerdos humanitarios del gobierno del presidente Andrés Pastrana con el ELN. El último grupo de 16 cautivos regresó a la libertad el 1 de noviembre del año 2000. Durante el secuestro perdieron la vida Miguel Nasif, Carlos García y Alejandro Henao. Yo creo que el objetivo fundamental es la liberación de todas las personas secuestradas, pero empecemos al menos por los enfermos y que la comisión primera que llegue sea una comisión humanitaria para mirar la situación de salud de las personas secuestradas y eventualmente trasladar a aquellos que estén más delicados. Pero la propuesta es la liberación total de las personas y por eso... En grupos de 3 y 4 llegaron al corregimiento base de la operación. Allí se verificaron los nombres y allí hicieron el primer contacto con la libertad. A las 4 de la tarde comenzó el operativo de llegada de los 18 liberados. Doy las gracias más grandes al Padre Eterno que siquiera se la liberaron a ella y la dejaron venir para la casa. Pues es que 20 años con un abandono total de todas las instituciones, con una falta de credibilidad total con respecto a varias de ellas, por todo lo que se dice. Lastimosamente en esa parte yo creo que el gobierno nunca hizo acompañamiento de ese evento, ¿no? Entonces se convierte en nuestra responsabilidad también, digamos, después de haber vivido todos esos momentos traumáticos, entonces prácticamente tenemos que entender qué es lo que vamos a hacer con nuestras vidas, ¿no? La juventud no conoce la historia de Cali.
Uno habla con jóvenes de menos de 25 años y no tienen la menor idea de qué fue lo que sucedió. No saben que en Cali pasó lo que pasó, no saben realmente quiénes eran estas guerrillas, qué atrocidades fueron las que cometieron, y no entienden los procesos que ha vivido el país en los últimos 25 años, sencillamente no los conocen. El exilio como tal ha significado como un volver a comenzar en la vida. Es un sentimiento difícil donde un día estás rodeado de tu gente, con tu idioma, con tus costumbres, con tu comida, tu familia, tus amigos, y de pronto te colocan en otro lugar donde todo eso se rompe, ¿no? Y donde tienes que prácticamente arrancar de cero. El haber dejado mi país fue una decisión dura, algo muy difícil, porque ahí está mi familia, las personas que amo. Haber dejado todo a un lado, haber hecho un par en mi vida y decir, no, definitivamente hay que partir, arrancar de nuevo, llegar a un sitio totalmente ajeno a ti, un idioma diferente, cultura diferente, arrancar de cero. No fue fácil, no ha sido fácil. Todavía hay un sentimiento de que no pertenezco aquí, pero tampoco ya pertenezco a Colombia. Es difícil haber partido, haber abandonado todo. Son muchos sentimientos encontrados, siempre hablamos de la calidez humana que se siente al estar en Colombia, de los paisajes, de la comida, de la cercanía a la familia, y pues son cosas que siempre se van a extrañar. Entonces el exilio definitivamente como experiencia es una experiencia también que te hace como te hace volver a comenzar y recorrer un camino que sientes que ya lo tenías recorrido. Hablar de lo que sucedió, pues realmente hay temor, y es el temor natural que se siente porque sabemos que el ELN es un grupo que sigue activo, porque hay mucho temor. Nosotros no sabemos hoy en día ellos dónde están, ni cuáles son sus intenciones. Pues uno no quisiera volver a vivir una situación de esas, ni que nadie de la familia tenga que volver a pasar por una situación de esas. En ese contexto también es muy difícil recuperarse de ese sentimiento de inseguridad, de falta de seguridad que uno siente estando, digamos, expuesto, ¿no? Afuera. Por ejemplo, yo recuerdo que nosotros nunca volvimos a salir casi que a las afueras de la ciudad. E incluso estando en la ciudad es un efecto traumático. Y hoy día, cuando regresamos a Colombia, es un efecto que sentimos. O sea, por ejemplo, tratamos de no viajar por carretera. Es nuestro sentimiento, puede que ya no lo sea. Mucha gente, digamos, por la desconexión que tenemos ahora, mucha gente habla de, no, es seguro, no hay problema, todo está bien. Pero yo creo que este tipo de situaciones de violencia y de efectos y de eventos tan traumáticos, yo creo que te marcan de por vida y reflejan en ese tipo de acciones, ¿no? Hola Marcela, ¿cómo estás? Hola Evelyn. ¿Cómo estás? ¿Qué hubo, Jorge? ¿Cómo estás? Bien? Tantos bien, años sin verte. Imagínate. ¿Qué hubo, Elisa? Qué gusto. Muy bien, Elizabeth. Gracias a Dios.
Reencontrarnos con las personas del kilómetro 18 también me dio mucha alegría. O sea, no es solamente por el tema de recordar y de recordar cosas tristes, no, es que son seres humanos que vivieron situaciones de mucho dolor. Y a mí sí me ha dado mucha alegría volverlos a encontrar. Creo que hemos encontrado entre nosotros muchas cosas que no nos conocíamos de nosotros mismos. Entonces ha sido bonito y ha sido una experiencia enriquecedora. Yo creo que todo esto era necesario, este despliegue que se ha hecho era necesario para recordarle al país los sucesos, para que las nuevas generaciones conozcan la historia. Hola Mateo, ¿cómo estás, mi amor? A ver, saluda a este par de mujeres. Vengan, saluda Valentina, saluda a Mateo. Hola. Hola. Ahí están todos. Sí. Están grandotes. Sara y Valentina. Mañana ya cumple 10 años. 10 años, ¿cierto? Dile chao. Chao. Chao, mi amor. Sí hubo algo a lo que yo me aferré muchísimo mientras estuve secuestrada. Y es el Salmo 23. Pues yo hoy en día tengo la Biblia. El Salmo 23, pues yo me lo sé desde que estaba chiquitica porque en la iglesia lo cantábamos. Yo soy católica. Y en muchas Eucaristías el Salmo 23 se canta. Y para mí siempre fue un canto de esperanza, un canto de fe, un canto de tener la certeza de que nunca estamos solos, de que siempre está Él acompañándonos y ayudándonos a salir de cualquier dificultad. Dolorosa para los afectados, en noticia de prensa, me deja muy pensativo y como siempre que uno ha vivido, ha estado en contacto con experiencias anteriores, como que vuelven al presente. Recordé toda esa situación también complicada, dura, difícil, en la que podía ayudar también a secuestrados de la María. Y entonces dije, voy a mirar aquí, Dios mío, qué puedo dar de apoyo, de consuelo, de guía a estas personas cuando salgan y a sus familias ahora. Me alegró volverme a encontrar. Por ejemplo, con Gonzalo Gallo me dio una alegría profunda volverlo a encontrar. Me alegró cantidades porque fue una persona muy especial para nosotros y pues realmente nunca más volví a tener comunicación con él y pues de todas maneras el cariño siempre está allí y es muy grato volver a encontrar personas que te han dado la mano y de las cuales sabes que tienen mucho cariño. Él tiene mucho cariño por nosotros y nosotros por él. Entonces para mí fue un momento de alegría. En nuestra memoria, en nuestra mente y en nuestro corazón, en Cali, en Valle, en Colombia, en todas partes, cuando suceden hechos deplorables como estos, inhumanos como el secuestro, lo que debe quedar en nosotros es una invitación a ver qué podemos hacer por una sociedad más justa, por una sociedad en realidad más pacífica, por romper esas brechas entre muchos con nada o con lo mínimo y otros y poquitos con mucho, porque es que detrás de siempre se ha descubierto en los estudios de la violencia que las personas que van a la violencia, muchas de ellas también han sido violentados, o sea, no han recibido de la sociedad lo que se merecen. Entonces yo pienso que ese es el gran mensaje y el otro es darnos cuenta que todos somos humanos, todos nos equivocamos. Hay una palabra muy hermosa en el Evangelio de Jesús cuando perdona desde la cruz, pide perdón para los que le están asesinando, pero entonces esas palabras las escuchamos, pero nos preguntamos si las estamos aplicando. ¿Es fácil? Para nada es fácil. En el marco de la conmemoración de los 20 años del secuestro masivo ocurrido en el kilómetro 18 de la vía que conduce de Cali a Buenaventura, ocurrido el 17 de septiembre del año 2000 por parte de la guerrilla del ELN, deseamos conservar viva la esperanza de poder regresar a una Colombia libre de diferencias, corrupción, desigualdad, dolor, donde reine una verdadera paz
que nuestros hijos puedan disfrutar de nuestro bello y rico país bajo el amparo del Dios que nos permite seguir viviendo. Grupo de secuestrados en el kilómetro 18 y sus familiares. Si guardamos silencio, estaremos condenados al olvido y no habrá posibilidad de que ese deseo manifiesto de que las cosas mejoren no podrá hacerse realidad, condenándonos a que este tipo de situaciones se repitan. Es necesario que todas las víctimas sean escuchadas y reconocidas. Son urgentes y necesarios los procesos de verdad, justicia y reparación. Como sociedad, tenemos que seguir clamando para que quienes aún siguen en la guerra entiendan que con ese tipo de acciones, lo único que han logrado es sembrar tristeza y dolor. Creo que el mayor acto de reparación que quisieran ustedes hoy, pero además todas las víctimas de este conflicto armado, que se dice son más de 9 millones de personas, probablemente millones de hogares y familias que perdieron a sus hijos, a sus padres, a sus hermanos, lo que más desean en este momento es la paz. Yo tengo que dejar expresado no solamente el recuerdo de estos hechos, sino también mi admiración personal con todas las víctimas, por su capacidad de resistir y sobrellevar el dolor. Y mi admiración por el pueblo colombiano es inmensa. Quiero decirle a todos esos grupos que aún persisten en la violencia que el pueblo colombiano tiene una capacidad de perdonar increíble, pero exige sinceridad de parte de los violentos. Exige, como acabamos de escuchar de las víctimas de este secuestro, sinceridad, que se pida perdón y que se haga justicia. Lo primero que sentimos como algo sagrado es la presencia de quienes murieron violentamente, arrastrados en el secuestro, empujados como los demás sobrevivientes en medio de esas peñas y montes y bosques húmedos de los farallones de Cali. Queremos expresarle de todo corazón nuestra acogida, nuestro profundo respeto, nuestro más profundo sentimiento de solidaridad. Y queremos, por otra parte, unirnos en Eucaristía. El Señor Jesús, que ante las tragedias que nosotros hacemos los seres humanos, el mal que le hacemos a otros, el mal que nos hacemos a nosotros mismos, toma la decisión de poner su vida. Cuando encontró que todo lo que podía mostrarnos era que allí estaba su corazón. Sí era muy importante desarrollar esa idea de que la historia quedara realmente escrita como fue, con todo lo que ella contuvo, que quedara escrita. Una hermana mía empezó a guardar todos los recortes de periódico, de prensa, y el motivo principal es que pues mi esposo Alejandro le gustaba muchísimo estar enterado de todas las noticias. Veía mucho noticiero, le encantaba leer el periódico, y en la familia todos cuando encontraban algún artículo especial, alguna revista, igual los guardaban. Y también ella se puso en la tarea de grabar los noticieros, porque pues generalmente siempre había una noticia en esos días del secuestro, había noticias en las noches, entonces ella se puso a grabarlos. Y pues luego del desenlace que tuvo el secuestro, pues seguimos guardando noticias, revistas, documentos, porque salieron muchas cosas, hasta un libro. Y pues el interés ya también se convirtió en guardar esa información para mostrársela después a mis hijos. El archivo en sí aportaría mucho, ¿no? Porque el archivo en sí tiene la historia paso a paso. Tiene nombres, fechas, hechos. Ahí se puede saber quiénes eran los gobernantes del momento, qué fue lo que ellos no hicieron y por qué realmente Cali entró en esa crisis tan tremenda
en su momento, porque no defendieron a la población. ¿Qué fue lo que pasó? Entonces el archivo para mí es como una foto perfecta de todos los sucesos. Y es la historia que vivimos, es la historia de una época, es una radiografía de la sociedad del momento, que si bien esa sociedad salió a las calles a protestar, también esa misma sociedad había permitido que sus gobernantes llegaran a esos estados de no resolver las situaciones, ¿no? También en esa radiografía se puede ver que la justicia no actuó. Entonces el silencio de la justicia también se puede detectar en medio de todas las noticias. Hubo mucho silencio de mucha gente que debió haber hablado en algún momento y no lo hizo. Yo creo que no tuve una pérdida realmente. Yo creo que más bien tuve una ganancia. Y era lo que te decía al principio. Yo creo que gané conciencia. Gané el aceptar que estamos en medio de un conflicto que no tiene sentido. Y que cuando tú vives la vida metido en la rutina y en la cotidianidad, no aceptas ni te das cuenta y crees que no es contigo. Parte del proceso es hablar de él, y muchas personas lo dejaron en el baúl de los recuerdos y no lo transformaron, no lo revisaron, y por eso sigue generando mucho dolor. Entonces hay que pasar esa página del dolor, pero mirando por qué sigue ocasionando y qué hay que trabajar para que la persona salga adelante. Me llevó mucho a reevaluar las prioridades, la importancia, a darle mucho más valor, digamos, a vivir el momento, a vivir el día a día con mi familia, con mis amigos, y a veces uno no lo hace porque no es consciente de lo frágil que es la vida. Lógicamente el secuestro nos hizo vivir momentos muy duros y asumo esos momentos como herramientas para tener fortaleza y asumir momentos difíciles en mi vida normal y saber que todo se puede, que es posible.